Les decía, respecto de los cursos del Patria, ustedes ya habrán visto que por ahora son presenciales. Estamos en un momento, ahí veo que llega otro integrante de la comisión, Ali Mustafa, también del Instituto Patria. Les decía, los cursos están en este momento siendo presenciales, estamos tenemos la férrea voluntad de hacerlos también en las provincias, en forma federal, y también tener algunas propuestas a distancia, pero por el momento preferimos probar nuestras propuestas en forma presencial. Ustedes, de hecho, el último día van a recibir una encuesta de evaluación donde nos irán haciendo recomendaciones para mejorar estos cursos. En este momento se están dictando el curso sobre peronismo y feminismo, derechos laborales, este curso que se inicia hoy de Relaciones Internacionales, y en breve, el jueves 5 de abril, comienza el curso de Macroeconomía. Y no me equivoqué cuando dije el nombre. Cada curso tiene su responsable, que está a cargo de convocar a los docentes, acercarles a ustedes material de lectura. En este caso, esta tarea ejecutiva del curso la lleva adelante Natalia. Entonces, información necesaria para ustedes. Preguntas referidas al conjunto de cursos, al resto de los cursos, conmigo, con quien les habla, que yo los voy a estar acompañando en casi todas las clases o en varias clases. Y preguntas referidas específicamente a este curso, lo charlan con Natalia. Hay algunas reglas generales. Pedimos que se llegue 5:30 para hacer la acreditación. Los cursos de 8 clases suponen el pago de 2 bonos contribución, uno al inicio del curso y otro en la 5ª clase del curso. En general utilizamos casas de compañeros y compañeras de ámbitos gremiales o académicos que pedimos encarecidamente cuidar. Por eso somos tan agradecidos con los compañeros y compañeras. En este caso, la verdad, después cuando nos saludes seguramente tenemos una palabra muy enfática de agradecimiento con SADOP, porque la verdad que es un lujo contar con este auditorio. Muchas gracias. Y al final del curso, ya les dije que hay una encuesta de opinión que se administra para que ustedes nos hagan recomendaciones, y se recibe un diploma, un certificado firmado por la presidenta honoraria del instituto, Cristina Fernández de Kirchner, y para recibir ese diploma hay que haber concurrido a 6 de las 8 clases y, en la medida de lo posible, hay excepciones, haber pagado los 2 bonos contribución. Estas son las condiciones. Esto respecto de las reglas generales de los cursos. Cualquier otro detalle lo charlamos, pero tratamos de poner toda la información en la página del Patria, que es donde ustedes se inscriben. De hecho, ahora, por ejemplo, mejoramos el sistema de inscripción, porque la gente se inscribía y se inscribía y se inscribía porque no recibía ningún ok de nuestro software. Bueno, ahora hemos mejorado eso y otros detalles. Y en este momento se abrió la inscripción, exactamente ayer, se abrió la inscripción a los cursos sobre política deportiva y uno de formación político-sanitaria. El primero a cargo, el responsable académico, es el profesor Claudio Morresi, y el de formación política-sanitaria está bajo la responsabilidad de Daniel Goyan y Jorge Rashid. Así que ahí los invito a ver en el Patria de más detalles. Natalia Tini, yo ya la información general ya la di. En todo caso, si hay alguna pregunta particular después me la hacen. No tengo la mejor voz como para andar gritando acá. Bueno, como dijo Claudia, mi nombre es Natalia Tini. Quedé a cargo de seguir, digamos, y de poner en movimiento el curso junto a los otros compañeros de la Comisión de Integración Regional y Asuntos Internacionales que tenemos en el Patria. En primer lugar, agradecer a todos los que hoy se han dado presente y a los que se inscribieron y no han podido venir y demás. La verdad que ha superado las expectativas que teníamos en la convocatoria. Agradecer a los compañeros de SADOP que nos prestan el lugar, nos prestan la casa y todo lo que es necesario como para
poner en marcha este curso, ¿no? Porque si bien ahora fuimos varios los que estamos detrás de eso y algunos compañeros que incluso ahora están afuera terminando de inscribir y demás, agradecerles a ellos también. Bueno, contarles un poco qué buscamos con el curso, ¿no? La idea de esta presentación, más allá que, como todos los que están aquí sentados, y si a alguno no le llegó, puede pasar después y nos deja su mail y demás. Somos bastante intensos, para no decir otra palabra, en las cuestiones de los mails y de la comunicación, ¿no? La verdad que no queríamos dejar que esto sea solo venir al curso y demás. Queremos acompañarlos en todo el proceso de estos 8 módulos en que consiste el curso. Estamos a disposición, creo que no dejamos de responder junto con Sofía, Carolina, otras chicas que me acompañan. Así que cualquier duda, consulta, no molesta. La idea es que tengamos ese medio de comunicación y lo hagamos lo más dinámico posible. Nosotros lo que vamos a hacer, les adelantamos el programa, les adelantamos un texto porque varios estaban ansiosos queremos leer algo. Así que les estuvimos adelantando algo y la modalidad que vamos a tener, que buscamos, es todos los martes a la noche, después de que se vayan del curso, vamos a habilitar un link en donde ustedes van a poder ver una carpeta compartida con distintos textos y bibliografía que les recomendamos, el que tiene ganas, el que el sábado está aburrido, domingo, lunes, o cuando tenga ganas o cuando no quiera mirar las noticias y diga vamos a leer algo más interesante, lo pueda leer. Acá no hay ninguna evaluación ni nada, así que solamente porque creíamos que con 2 horas de charla nos íbamos a quedar cortos, hay mucho, las relaciones internacionales son muy amplias, entonces buscamos acompañarlos con eso. También les vamos a mandar un resumen que es del módulo. Acá tenemos el del módulo 1, donde vamos a ir especificando cada uno de los temas que figuran en el programa, pero bueno, por cuestiones de tiempo no se llegan a dar, ¿no? Y charlar un poco, qué queremos con el curso nosotros, porque en realidad cuando nos plantean la necesidad de este curso desde el instituto a la comisión, estamos en una situación, en una coyuntura particular, y lo que queríamos justamente es formarlos a ustedes, con ideas, criterios, valores, conceptos, todas esas herramientas que hacen al análisis de la política internacional, de la realidad internacional, del orden internacional. Vamos a ver que ahí se lo van a explicar luego Carlos y Ricardo hoy. Hay distintas maneras de abordar lo que comúnmente a veces hablamos del mundo, ¿no? Entonces la idea era esa, básicamente, brindarles herramientas como para que ustedes puedan leer la realidad internacional y discernir o saber cuándo estamos a favor o en contra de eso que pasa, y que ustedes sean capaces de hacer su propio análisis, ¿no? Hoy escuchamos siempre decir, volvimos al mundo, estábamos aislados del mundo. Bueno, a ver, ¿cuándo un país está aislado del mundo? ¿Cuándo estamos insertos en ese mundo, no? Cuando veníamos participando de las Asambleas Generales de las Naciones Unidas todos los años y en la última el presidente no fue o no asistió. Entonces sin criticar ni nada, ¿no? Desde el argumento, buscar darles herramientas para eso, para que puedan tener el análisis preciso de lo que es la política internacional y demás. Conocer, cuando hablamos del sistema internacional, conocer los actores, que son los estados, las organizaciones internacionales,
Nosotros nombramos, o este año nombramos muchas veces, o va a ser un año en el que se nombre al G20. Bueno, ¿qué es el G20? El G20 es un actor más del sistema internacional, dónde lo insertamos y demás, cuál es la política del G20, ¿no? O sea, así que a lo largo de estas 8 clases, que ojalá queden cortas y podamos vernos la cara en alguna profundización del curso. La idea, como comentaba Claudia, es la última clase de hacer una evaluación y, bueno, ver que ustedes mismos sean los que nos digan, quizás profundicemos más América Latina, profundicemos qué pasa en China, en Europa, en Medio Oriente, ¿no? Intentamos dar en estos 8 módulos, lo que planteamos es una mirada desde lo general, digamos, a lo particular, ¿no? Para eso nosotros armamos este programa que los cuatro primeros módulos lo que buscan es acercarse a la realidad internacional, al sistema internacional, como muchas veces lo llamamos. El primero es más bien teórico, o sea, de los conceptos, metodologías, teorías que hacen a las relaciones internacionales, para en el segundo módulo insertarnos ya en la realidad internacional que arranca, digamos, nosotros pusimos un punto de inflexión a partir de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cuando se da inicio al periodo de Guerra Fría y este orden bipolar. Entonces, el segundo módulo vamos a ir entre 1945 y 1989, ¿no? O sea, el orden bipolar de la Guerra Fría, el mundo no alineado, qué pasan en esos momentos y demás. El tercer módulo busca dar cuenta, digamos, de qué pasa en el mundo a partir de la posguerra fría, ¿no? 1989, cae el muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética más adelante y demás, hasta, ahí tenemos un 2003 o mediados, en donde, ahí yo ya estoy terminando, donde planteamos un orden mundial complejo, ¿no? En el que estamos insertos ahora, por así decirlo, ¿no? O sea, donde se ubica Estados Unidos, China y demás. En el quinto módulo vamos a analizar y hacer un breve pantallazo de lo que es América Latina, digo porque es parte de nosotros. No por eso cuando analicemos los primeros módulos y analicemos la Guerra Fría vamos a dejar de hablar de América Latina. Siempre, digamos, creo que es nuestro lugar, digamos, y vamos a hablar desde ahí, inclusive desde las teorías de las relaciones internacionales que estudiemos. El quinto módulo, entonces, vamos a hablar de América Latina, dando un poco repaso a lo que es los distintos proyectos de integración y las distintas experiencias que se dieron en nuestra región, ¿no? O sea, analizar los modelos que hay en este sentido, o sea, que es el Mercosur, que es UNASUR, que es la Alianza del Pacífico y demás. Y ya, los 3 últimos módulos son de la política exterior argentina, ¿no? O sea, y también lo planteamos desde el mismo periodo, ¿no? Del 45. El primero lo planteamos del 45 al 83, o sea, qué pasaba mientras en el escenario internacional se dirimía la Guerra Fría, cuáles eran los modelos o los distintos gobiernos que se sucedieron en la Argentina en ese periodo. Y en el módulo 7 vamos a analizar lo que es a partir del restablecimiento de la democracia en nuestra región a 2001. Muy rápidamente termino porque acaba de entrar el doctor Oscar Parrilli. Y en la última parte analizamos la política exterior argentina del 2003 al 2015. Le damos la bienvenida a Oscar y a disposición para lo que quieran. Muchas gracias, Natalia. ¿Cómo te va? Al secretario de Estado.
Bueno, pedimos también que suba al escenario Rafael Guirado, el secretario de Relaciones Internacionales de SADOP, para que nos dé la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, queridas compañeras y queridos compañeros. Es un orgullo, un honor para esta casa del docente privado, defensores del proyecto nacional y popular, que abordemos estas temáticas en las cuales necesariamente tenemos que tener muy en claro que lo que nos pasa a nosotros o lo que nos puede estar pasando no es un capricho de alguien, sino que es un capricho de el modelo mundial. Entonces, lo que pasa en nuestro país tiene influencia o es influenciado por lo que pasa afuera. Así que creo que es la oportunidad valiosa de tomar conocimiento de cosas que a veces para nosotros pueden resultarnos raras, desconocidas, y que justifican lo que está pasando. Tenemos la obligación de saber qué es lo que pasa. Entonces, de la misma manera que tenemos la obligación de saber qué es lo que pasa, hay que aprovechar estos momentos y estos espacios que, como bien lleva a la delantera el Patria, para poder llegar a todas las compañeras y compañeros y tener una base de argumento para poder dar el debate, que es lo que corresponde, y es lo que nos corresponde como verdaderos comprometidos con el proyecto nacional y popular. No quiero ser más extenso, les agradezco a todas y todos esta oportunidad y, por supuesto, esta es la casa del docente privado, pero es la casa de todas las compañeras y compañeros trabajadores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Disculpen la demora, pero la verdad que el tránsito está bastante complicado y hoy hay una actividad en el Congreso de una ley importante que se comienza a tratar y bueno, estaba el tránsito cortado ayer, así que por eso me demoré un poquito más. Bueno, bienvenidos obviamente a todos los que participan de este curso. En primer lugar, en nombre del Instituto Patria, yo quiero agradecer a las autoridades de SADOP, a su secretario general, a toda la comisión directiva que nos facilitan de una manera generosa y solidaria este espacio para llevar adelante este curso. También quiero felicitar a los compañeros de la Comisión de Relaciones Exteriores y a todos los que colaboran, que hacen posible que esto hoy sea una realidad, como ya venimos hoy a inaugurar el tercer curso que iniciamos este año. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes son, por favor, si pueden levantar la mano, los que esta actividad es la primer contacto que ustedes tienen con el Instituto Patria? Es decir, que nunca antes participaron de ninguna otra actividad. Wow. Bueno, son mayoría, la verdad. Les cuento lo que es el Instituto Patria. Ustedes saben que el Instituto Patria es una asociación civil sin fines de lucro, cuya presidenta honoraria es la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que en el año 2015, allá por el mes de marzo, abril, y en función de que ella ya preveía que el 10 de diciembre de ese año terminaba su segundo mandato como presidenta de la Nación, nos pidió a un grupo de compañeros que comenzáramos a trabajar en la idea de generar un espacio de reflexión, de debate, de discusión, de aportes de ideas, de críticas, de autocríticas, que tuvieran de alguna manera, que le dieran fundamento, sustento ideológico, político y explicación básicamente a lo que habían sido los últimos 12, 14 años de historia de la América Latina, que ella entendía que en los 200 años de historia de nuestros países de manera independiente, desde 1800 en adelante, nunca se había dado en estos 200 años un proceso tan profundo, tan integral, tan combinado de integración latinoamericana como que se estaba dando en ese momento, y que se había iniciado a fines del siglo pasado, en 1999, cuando llega a la presidencia por primera vez de la República Bolivariana de Venezuela el comandante Hugo Chávez. Y a partir de allí se dio lo que ya todos ustedes conocen de Lula, Néstor, Tabaré, Correa, Evo, todos los procesos. Y a partir de esa época
se llevaron adelante hechos históricos como nunca se habían llevado, que profundizaron la integración latinoamericana, con gobiernos que se parecían a sus pueblos, pero que además también tenían todos la característica de tener como prioridad o como objetivo de sus gobiernos no solamente la integración latinoamericana, sino además aquello de que un rol del Estado determinado, trabajar por la inclusión social, por la ciencia y la tecnología, por la educación, por la salud pública, y bueno, que dieron yo creo que 12, 14 años inéditos en la historia de Latinoamérica. Cristina había conversado estos temas en alguna oportunidad con Lula y con Chávez en una reunión que había tenido de estas multilaterales que se llevaban adelante, y conversando entre ellos habían planteado la necesidad de darle un sustento político e ideológico precisamente a todos estos procesos. ¿Para qué? No solamente para explicarlos, para fundamentarlos, sino además fundamentalmente para que esto se encarnara muy profundamente en el corazón y en la mente de todos los pueblos latinoamericanos, para que estos procesos no fueran solamente un momento determinado de la historia, sino que formaran parte de la cultura, del pensamiento y de las creencias de nuestros pueblos. Ese fue el motivo básicamente fundamental que dio origen al Instituto Patria. Obviamente cuando uno ve todo lo que ocurrió a partir del 2015 en adelante, no solamente con los resultados electorales en la Argentina, sino con lo que ocurrió en Brasil, con lo que venía ocurriendo en Honduras, en Paraguay, lo que ocurrió en Ecuador, los intentos de desestabilización y golpe en Venezuela, sin duda que había una ofensiva muy fuerte por parte de los sectores de las empresas multinacionales, los grupos financieros de poder en el mundo, de destruir y no solamente sacar del gobierno, sino de destruir en la conciencia y en la mente de los pueblos latinoamericanos estas experiencias que se llevan adelante. Por eso el Instituto Patria. Lo que nosotros pretendemos hacer desde el Instituto Patria, por mandato y por pedido expreso de la compañera Cristina Kirchner, es precisamente esto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos de distintas maneras. Tenemos más de 20 comisiones que van analizando las políticas puntuales que se van llevando adelante. Tenemos las charlas que damos en el Instituto Patria permanentemente sobre distintos temas de actualidad. Y a partir del año pasado comenzamos con estos cursos, que lo que intentan precisamente es darle a todos aquellos que han sentido de alguna manera o se han sentido convocados por todos estos procesos, el bagaje doctrinario, político, ideológico que sirva no solamente para fortalecernos en nuestras convicciones, sino además también para defenderlos y transmitirlos y seguir incorporando gente a este pensamiento y compañeros y compañeras y ciudadanos de Latinoamérica. Por eso este curso de Relaciones Exteriores, que es el primero que damos, hemos dado curso de Historia, de Economía, ahora empezamos uno de Derecho del Trabajo, de Derechos Humanos, de Formación Política, y algunos más que están en marcha y que estamos iniciando en estas etapas. Por eso que lo fundamental de esto no es una cuestión electoral, no es una cuestión de ver cómo nos van las próximas elecciones, sino fundamentalmente de que este discurso, esta idea, este concepto de nación de Latinoamérica sea tomado por la mayoría del pueblo argentino, en una situación donde estamos sometidos sin duda a una agresión muy fuerte desde el punto de vista ideológico, político y cultural para destruir estas ideas. Sin duda, y ustedes lo han visto, no solamente se ha montado desde el 2015 aquí en la Argentina una feroz y casi obscena campaña de desprestigio, difamación y de persecución política contra la expresidenta, sino también contra todos aquellos que fuimos sus funcionarios que defendimos estas ideas. ¿Para qué? Para generar en el pueblo argentino o en gran parte de la sociedad la idea de que no valió la pena, fue todo en vano, esto no sirve para nada, no se puede, no es posible llevarlo adelante. Bueno, esta es la batalla que estamos dando. Lo que nosotros pretendemos hacer con estos cursos es precisamente esto, que aquellos que nos acompañaron y los que siguen viendo con simpatía todos estos procesos sepan que vale la pena, sepan que se pudo hacer, que hubo 12, 14 años donde esto se llevó adelante y que la historia no se cuenta por una elección o no se cuenta por un gobierno más o menos. La historia se cuenta con los grandes trazos que se van dando. Y si hoy estamos en una etapa en Latinoamérica
que se puede decir, como lo ha dicho en algún momento el vicepresidente de Bolivia, de avances y retrocesos de América Latina, nosotros estamos convencidos que si hoy estamos en dificultades, estas dificultades las vamos a superar. En la medida en que sigamos defendiendo, consolidando nuestra idea y fundamentalmente sintiéndonos orgullosos de lo que hemos hecho, obviamente mejorando todo lo que hicimos mal, criticándonos de aquello que no pudimos hacer o que hicimos incorrectamente, pero fundamentalmente con la confianza de que esto es lo mejor, o este modelo político, social, económico y cultural es lo mejor que le puede ocurrir a nuestros pueblos en Latinoamérica. No quiero yo avanzar en las cosas que seguramente ustedes van a desarrollar con los compañeros profesores. También les quiero decir que todas las actividades que nosotros desarrollamos aquí, desde los compañeros que organizan los cursos hasta los compañeros que vienen a dar las clases, es absolutamente ad honorem. No solo ad honorem, es un compromiso de militancia, es un compromiso político. Estamos aquí para servir y estamos aquí para seguir sumando. Así que bueno, nada más. Muchas gracias por la presencia, la verdad que muy contento porque se ha llenado las instalaciones y que tengan un buen curso. Muchas gracias. No es difícil, no es fácil, quiero decir, resumir un panorama de la situación internacional y de sus grandes actores en pocos minutos. Así que vamos a tratar de ser, dentro de lo posible, concisos. Dentro de lo posible. En primer lugar, habiendo una comisión de salud, habiendo una comisión de economía, una comisión de género, de derechos humanos, parecerían temas más concretos, más cotidianos, hasta podría decir más electorales. Pero como están las cosas, yo creo que la cuestión de las relaciones internacionales y de la situación del mundo ha dejado de ser un tema abstracto, ha dejado de ser un tema ajeno. Me parece que uno de los méritos grandes que tiene este curso es ramificar la interpretación de una realidad más amplia que la de nuestro país, porque no hay nada, a mi criterio, nada que esté ocurriendo en nuestro país, en el último rincón de nuestro país, en el último rincón de nuestra región, que no tenga relación con un contexto mundial. En una nueva fase de disputa a nivel mundial, no en una fase de estabilidad, en una fase de disputa. De disputa entre lo que a mi criterio son dos grandes modelos de gobernanza a nivel mundial, es decir, de cómo entender la organización de las sociedades a nivel mundial, la relación entre lo público entre el pueblo y la autoridad, la relación entre el gobierno y la sociedad, la manera de administrar los bienes universales, los bienes de todos. ¿Y entre quiénes esa disputa? Yo voy a empezar por la conclusión. Voy a empezar por el final para después hacer el desarrollo y ver si realmente la hipótesis inicial era correcta. Entre el gobierno de las grandes empresas o el gobierno de los pueblos. Ya ni siquiera, a mi manera de ver, se trata de una disputa estrictamente entre estados, donde uno podría identificar el concepto del imperio con un estado dominante. No quiere decir con esto que no exista un estado dominante. Lo que sí creo es que no se trata solo de un estado dominante. En otras etapas de nuestra historia era el imperialismo estadounidense. Hoy es mucho más que el imperialismo estadounidense.
¿Que tiene origen ahí? Sí, porque los capitales son mayoritariamente de origen norteamericano, porque las plazas financieras, porque las grandes políticas, porque las políticas de los organismos internacionales, al contar con mayoría en la integración del capital de los organismos financieros, de los organismos que controlan el comercio mundial, son de los Estados Unidos, hay que incidir sobre la política institucional de los Estados Unidos para que ellos luego dicten las reglas rectoras de los organismos internacionales. Es decir, hay una relación dialéctica entre el poder institucional de un Estado y un conglomerado de intereses que excede enormemente el sistema de poder institucional de un Estado. Y del otro lado, los pueblos, a través de los sistemas democráticos, expresados en la figura del Estado. Que la situación del mundo es compleja, desde luego que es compleja. Ahora, yo creo que después de analizar todas las particularidades, todas las complejidades, todas las cuestiones más específicas, más quirúrgicas, al menos yo llego a una conclusión binaria. O el gobierno de las empresas o el gobierno de los pueblos. O una concepción economicista o una concepción humanista. O un mundo fundado en el paradigma del darwinismo social, donde las especies más aptas se adaptan a las nuevas situaciones y el resto se va extinguiendo, o desde mantener firme el paradigma de la igualdad. Perdónenme si simplifico demasiado, pero no es como punto de inicio que lo digo, es como punto de llegada después de analizar o de tratar de analizar muchas de las complejidades de la situación mundial. Y ya no es... recién cuando les decía... cuando les decía no hay nada que suceda en un país que no esté relacionado con lo que sucede en el mundo. Todo este primer tramo del siglo XXI, iniciado con la primera presidencia de Chávez en el 99, ha producido un avance cultural impresionante en nuestra región. Porque, y sobre todo en la Argentina, porque por el componente, por toda una tradición histórica, cultural, de lo que fue la construcción del pensamiento oficial en la Argentina, lo que fue la construcción de la historia oficial en la Argentina, y además por ser el país con menor porcentaje de componente autóctono en su población, junto con Uruguay, nosotros fuimos, dentro de las naciones latinoamericanas, probablemente la que más abdicó de su condición latinoamericana, la que siempre renunció a su condición latinoamericana para construir una mirada europea del progreso, de la prosperidad, de la referencia política, cultural. Y a lo largo de los últimos 15 años, gracias a ese proceso que juntó providencialmente una cantidad de líderes muy importantes y de gobiernos populares, nuestros jóvenes, fundamentalmente, y muchos de nosotros también, mirábamos los resultados de la elección de Ecuador como si fuera propia, la elección de Venezuela como si fuera propia, ni hablar la de los países limítrofes. Y sentimos el golpe de Honduras en el año 2009 como que estaba iniciándose un proceso que en algún momento nos iba a tocar. Eso es un avance muy importante. Por eso yo creo que, a pesar de esto que decía Oscar, que compartimos, ellos necesitan erradicar estos procesos, desterrar cualquier esperanza de que estos procesos vuelvan. Hay un ciclo abierto, porque el ciclo se abrió en los pueblos, y eso no se detiene, eso no tiene retorno, tiene etapas de avance y de reflujo, etapas en las que avanza más y que se estabiliza, pero hay un ciclo abierto para una segunda y definitiva etapa contrahegemónica, no ya para nuevos ciclos de gobierno, sino para construir y consolidar el bloque de poder
social, político, cultural, que interrumpa el péndulo histórico y consolide una nueva hegemonía en la región. Es decir, yo creo que ya ni siquiera se trata de una disputa ideológica entre izquierdas y derechas. No porque no exista esa disputa. Cuando uno toma cuestiones esenciales, el rol del Estado, el paradigma de la igualdad, la unidad latinoamericana, el concepto de soberanía, ahí está muy clara la diferencia ideológica. No es que yo renuncie a esa diferencia ideológica. Digo, en otra etapa, las derechas disputaban la política del Estado. Hoy no se trata de esa disputa, sino que hay una lisa y llana enajenación de la política, para que el Estado, en lugar de ser un territorio de disputa entre izquierdas y derechas, sea recolonizado para ser ocupado definitivamente por las empresas. Y eso es la muerte de la política. El proceso ha llegado a una etapa más definitoria todavía. Otro concepto, y aquí permítanme tomar, primero no me quiero olvidar de algunas cosas que escuché. Recién decía Natalia cuando describía el programa, bueno, vamos a tratar de dilucidar qué es el G20, qué es la UNASUR, qué es el Mercosur. Miren, desde luego que lo vamos a tratar de dilucidar en el curso. Yo no voy a sintetizar la respuesta ahora porque sería imposible. Pero sí se me ocurría recién cuando la escuchaba, decir, miren, cada una de estas organizaciones son organismos supranacionales conformados por estados. Por lo tanto, ¿qué es el Mercosur? Depende quién gobierne los estados del Mercosur. El Mercosur puede ser la integración productiva y social de los pueblos o puede ser la entrega a los tratados de libre comercio a nivel mundial. Depende quién los gobierne. Por eso la importancia de la dialéctica entre lo local y lo universal, entre lo local y lo supranacional. Por eso ese viaje permanente que vamos a hacer entre cada una de las dimensiones de la política internacional. Y la otra cuestión es que el programa se inicia históricamente en otro momento de inflexión de la humanidad, que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde se dibujan ciertos sistemas de relaciones internacionales, algunas de cuyas consecuencias todavía están vigentes, a pesar de todo lo que han cambiado las cosas, y algunas empiezan a estar más vigentes hoy que hace 15 años. Digamos, yo creo que hay componentes de la Guerra Fría sin marxismo que se empiezan a vislumbrar, o que están plenamente vislumbrados ya en la actualidad. Pero eso ya es materia del desarrollo del curso. Ahora, en los 30 años que suceden a la Segunda Guerra Mundial, el mundo, gracias al sistema de producción industrial, que era similar en Estados Unidos o en, digamos, fabricar un auto en Detroit o en San Petersburgo no era demasiado diferente desde el punto de vista de la cadena de montaje, me refiero, no de la plusvalía y de la distribución, no de la acumulación y de la distribución del plusvalor. No me refiero a eso, me refiero a las formas de producción. Gracias a ese proceso de industrialización y gracias a la figura política del Estado Nacional, el mundo duplica la riqueza respecto de la que había creado desde el origen de la cultura hasta 1945. Y a mediados de los 70 hay un cambio de fase donde también hay una disputa, en términos marxistas sería la disputa del excedente económico, de acuerdo con el modelo de producción dominante, entre el capital financiero que se había expandido en esos años y un clima revolucionario, insurreccional,
que se había formado en distintas dimensiones en el mundo, en el proceso de descolonización de África y Asia, en la Revolución Cubana, en la teología de la liberación, en la lucha de los negros, en el triunfo de Vietnam sobre el imperialismo, en el Mayo francés, en la primavera de Praga, un clima que no estaba coordinado, no tenía un buró de coordinación a nivel mundial, pero que generaba un modelo de época frente a la expansión del capital financiero. Y América Latina tenía que desempeñar un rol en esa reconfiguración del capitalismo mundial que cambiaba de fase, de productivo a financiero. Por eso, quiero apelar a una imagen que suelo repetir porque la estoy construyendo yo mismo, la estoy pensando a veces a medida que la expreso. Cuando se produce, ustedes interprétenme lo que quiero decir, y no leamos la etapa que les voy a plantear con las categorías de hoy o con todo lo que fuimos acumulando como saber y como experiencia personal e histórica en estas décadas, sino lo que sentíamos en ese momento. Las últimas semanas previas al golpe, que se conmemora ahora el 24 de marzo, y las primeras semanas, los primeros meses, nosotros sentíamos una tremenda sensación de perplejidad. No entendíamos del todo qué estaba pasando, estábamos como aturdidos. Cada día pasaba una cosa más grave, cada día pasaba una cosa más inédita, cada día pasaba una cosa más inesperada. Era imposible explicarse la racionalidad de ese momento desde la lógica cotidiana. Había que subir un peldaño y ver cuál era el proyecto estratégico que el imperio tenía para América Latina para entender que debían lograr erradicar la influencia del bloque socialista y de los movimientos insurreccionales y populares en América Latina a como diese lugar. A como diese lugar. Y es esa racionalidad que está un peldaño por encima de lo que nos sucedía en la vida cotidiana, la que explicaba lo que pasaba en la vida cotidiana. Y yo creo que hoy, de alguna manera, con menos crueldad extrema, pero creo que todos los días asistimos a un extralímite, a algo que pensábamos que no se iba a llegar y se pudo llegar. Y tampoco nos alcanza con decir que es producto de una locura, es producto de una nueva racionalidad. Un imperio, entre otras cosas, tiene que sostener un nivel de consumo. Tiene que sostener un nivel de consumo y un determinado nivel de consumo lo tiene que sostener al imperio. Y para eso necesita energía, por ejemplo. Necesita que el 4% de la población mundial siga consumiendo 1/3 de la energía que se gasta en el mundo. A ese nivel hemos llegado, a ese nivel de irracionalidad, que podríamos poner otras cifras que seguramente ustedes habrán escuchado. Para eso además necesita otras cosas, ¿no? Necesita liderazgo económico, inserción económica y financiera, dominación financiera, despliegue militar y penetración cultural. Y América Latina, con los 3 núcleos, el de combustibles fósiles tradicionales en la cuenca del Orinoco, con la biodiversidad de la Amazonia, con los acuíferos de la zona litoral, con la zona eólica de la Patagonia, con la zona solar de Atacama, con el litio, con el grafeno, con el tungsteno, con el petróleo que tiene Brasil offshore como la reserva más grande conocida, con el petróleo del Atlántico Sur que hace que los británicos no suelten Malvinas, y por continuidad geológica el petróleo en el mar territorial argentino, es una presa fundamental. Y esa energía que necesita el imperio para sostener ese nivel de riqueza, que al mismo tiempo lo sostenga en su condición de imperio, es lo que hace que ningún líder popular desde esa perspectiva del poder pueda volver a gobernar América Latina. Y hay que lograrlo a como dé lugar. Antes era matándolos,
Ahora es persiguiéndolos, difamándolos y poniéndolos en la cárcel, proscribiéndolos constitucionalmente, con todo este proceso que recién resumía Oscar. Como dé lugar. Derogando leyes por decreto, sí. Poniendo presos militares sin condena, sí. Como dé lugar. Por eso, por ahora, no hemos llegado a los niveles de crueldad anterior. Pero el proyecto es el mismo. Y las consecuencias en términos de cómo queda estructurada una sociedad después de ese proceso de saqueo es el mismo. Con la diferencia a favor, con el plusvalor para América Latina, que América Latina, a diferencia de África, que puede compartir niveles de biodiversidad, o de Medio Oriente, que puede compartir niveles de acumulación energética, hidrocarburífera, es una zona de paz. Es una zona de paz. Por eso es tremendo el haber corrido el eje geopolítico de integración del continente a partir de los nuevos gobiernos de Brasil y de Argentina, que se mantenían como parte de la Organización Internacional de Naciones Unidas y de las convenciones internacionales, pero que al estar recostados sobre los BRIC, por ejemplo, o sobre otros organismos y otros niveles de integración, mantenían un nivel de autonomía que la mantenía al margen del conflicto geopolítico mundial. Si yo recoloco a la región debajo de la DEA, comprando armas, haciendo acuerdos de inteligencia con los servicios, con la CIA y con el Mossad, lo que hago es resituar a la región dentro del imperio y por lo tanto someterla a la misma vulnerabilidad a la cual están sometidas las grandes capitales del mundo, al cual Macri y Temer quieren volver, que son las más vulnerables al revanchismo, al resentimiento que ha causado la explotación del tercer mundo por parte de los imperios. Y América Latina, que estaba autónoma de eso, hoy es parte de eso. Y está a punto de romper uno de sus valores más preciados, que es su condición de zona de paz. Y no lo digo ni desde el punto de vista naif, ni desde el punto de vista romántico, ni ético. Lo digo desde un análisis estrictamente político del valor estratégico de la paz en América Latina. ¿Qué significaría un gobierno de las empresas? Primero, si nosotros supongamos que esta es la lógica de un gran conglomerado financiero, petrolero, mediático, armamentista, que maneja un volumen de recursos que, si yo lo comparo con los recursos públicos, si yo sumo el volumen financiero que representa este complejo y sumo los dineros de los bancos centrales de los estados, veo una desproporción tan grande que no hay relación en términos de equilibrio de poder. Esto es decenas y a veces centenas, según el cálculo que se utilice, de veces más poderoso que esto. Y además tienen el liderazgo tecnológico, porque el presupuesto y las tecnologías de avanzada que manejan los departamentos de investigación de los 4 o 5 grandes monopolios mundiales de semillas, de agroquímicos, de medicamentos, de alimentos, es infinitamente superior. O las tecnologías de las grandes petroleras, que hoy ya no solamente tienen que construir pozos, sino que tienen que construir materiales livianos para reconstruirlos, pero muy resistentes, para poder destruir un aeropuerto y reconstruirlo en 2 semanas para que donde bajaban los aviones nacionales, ahora bajen los aviones del imperio. Es decir, el nivel de las nuevas tecnologías es tan importante desde este conglomerado que desde su lógica, pongámonos un instante acá, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué razón yo, que formo parte de este complejo de intereses, debería someterme a la disciplina impuesta por gobiernos elegidos por pueblos que viven en la miseria, que no han sido capaces de recoger, de acumular un centavo, que son atrasados, corruptos y que representan a estados vetustos que no sirven para nada y que lo único que hacen es corromper a la gente?
¿Cuál es? Y entonces es la lógica de los tratados internacionales, de los tratados de libre comercio, de los tratados de desregulación. ¿Para qué? Para que donde existían tribunales públicos existan tribunales privados. Para que donde existían tribunales nacionales existan tribunales internacionales. Para que se desregule el servicio educativo, el servicio financiero, el de compras de gobierno, el de los medios de comunicación, el de los datos de los grandes servidores. Ahora, un mundo gobernado por este conglomerado, ¿qué necesita de una enfermedad? ¿Que se erradique o que se convierta en crónica para sus negocios? Es tal la diferencia entre un sistema mundo gobernado por empresas con el peor, si ustedes quieren, sistema mundo gobernado por los pueblos a través de los estados. El Estado ya no es para mí hoy un territorio de disputa, es el agente de identificación y de representación del interés de los pueblos. Porque el Estado colonizado por este grupo entra en desaparición y queda absolutamente a merced del interés empresario. No queda a merced de una derecha política, ideológica, queda a merced del interés de estos grandes conglomerados. Se configura un modelo de sociedad, un modelo de gobernanza mundial sustancialmente distinto. Lo que sí es cierto es que ellos, justamente como el aparato cultural es tan importante, desde esos 200 años, si ustedes recuerdan, Oscar le planteó recién que Cristina había dicho que estaba pendiente una deuda de los gobiernos populares que no se había producido en los 200 años desde el proceso emancipatorio. Es decir, las instituciones de la modernidad, la Revolución Francesa, la Constitución de los Estados Unidos. Un sistema de instituciones demoliberales implantadas en nuestra sociología, implantadas en nuestra cultura, en nuestra historia. Ya vuelvo sobre esto, pero una advertencia inicial sobre la mirada de este curso, que es una perspectiva profundamente descolonizadora. Para descolonizar el poder hay que descolonizar el saber. El otro día estaba en una mesa redonda con el profe Romero y él habló, no sé si ustedes lo habrán escuchado en otro lado, yo solamente se lo escuché ahí, y digo quién es el autor, por cortesía. Y decía que la narrativa del proceso de conquista, de cómo se inicia el proceso de conquista, comienza para lo que aprendimos en los libros, para lo que aprendimos en las revistas, para lo que nos decía nuestra mamá, nuestro papá cuando empezamos a ir a la escuela. Cuando Rodrigo de Triana avista, así Colón planteaba llegar a las Indias desde la esfera, se encuentra en el medio con América y dice tierra, tierra. ¿No lo aprendimos así? Esa es la primera señal de cómo se construye nuestra primera historia desde la perspectiva del colonizador. Porque nosotros la tendríamos que haber aprendido desde la perspectiva carabelas, carabelas. Desde ese detalle, ustedes me dirán, es una nimiedad. No es una nimiedad. Es simple, pero está tan naturalizado. Yo perdería rigor científico, académico mejor dicho, si dijera que nuestra historia se construye solamente desde la perspectiva del pueblo originario, y mucho menos en un país como el nuestro, que tenemos tanto componente inmigrante, pero tampoco el otro extremo de la perspectiva absoluta y exclusivamente del colonizador. Ustedes fíjense que en las facultades, en las carreras de historia, y a partir de allí en todas las demás materias o carreras o disciplinas en las cuales tenemos que recurrir a referencias históricas, está la categoría, los programas de historia son la prehistoria con sus distintas etapas, la historia antigua, la historia media,
la historia medieval, la Edad Media, los 10 siglos de la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea. Si uno analiza la evolución de las culturas milenarias del Extremo Oriente, las dinastías japonesas o chinas, la cultura hindú, la historia africana, imagínense la historia de Oceanía, el último continente incorporado a nuestra cultura, o fundamentalmente, bueno, la historia del mundo árabe, la historia de los primeros pobladores y de los pueblos originarios de nuestra región. Esas categorías que nosotros universalizamos como referencia histórica, en el único lugar donde tienen relación con hechos históricos determinados es en el centro de Europa. Si hay una pesada herencia, es esa herencia cultural que nosotros arrastramos de la lógica cartesiana, de la racionalidad, de la modernidad, que además nos construyó y nos injertó sus instituciones políticas. En esos mismos libros de historia, ustedes recordarán que cuando en la década de 1810 a 1820 está la discusión, cuando viene la Asamblea del año 13, el intento de constitución del año 1819 y demás, que Belgrano planteaba la sucesión a través de un emperador que descendiera del Inca. Y en los libros de historia era el loco, ¿o no? Uno decía, ¿pero cómo? ¿Cómo el Inca, si nosotros formamos parte de otra? Y lo que estaba planteando era justamente ese traslado de la cultura a la institucionalidad, de darle continuidad histórica a un sistema institucional que se amoldara mucho más a lo que era nuestra sociología, nuestra cultura, nuestros intereses, y no aquella racionalidad europea que heredamos de Kant y de Hegel, que contemporáneo a Bolívar y a San Martín, decía que los sudamericanos eran infrahumanos, que lo que había que hacer era extirparlos para poblar, para repoblar al continente con ciudadanía europea, para poder incorporar a América a la civilización. De allí venimos. Cierro paréntesis. Bueno, voy empezando a terminar. ¿Cómo juega yo decía conglomerado financiero, va de suyo, petrolero, armamentista, va de suyo? Si acá tuviéramos dos filminas, dos transparencias, y viéramos los principales yacimientos de hidrocarburos en el mundo, y en otra filmina el despliegue militar de las bases norteamericanas, y los superponemos, hay una coincidencia prácticamente absoluta. Pero además, otra cosa, en un mundo, para no dar más estadísticas, pero en un mundo que tiene capacidad tecnológica para elaborar alimentos para varias veces su población, hay entre 800 y 1.000 millones de seres humanos. A mí me da cierto pudor cuando doy cifras que se refieren a personas, y sobre todo la mayoría son niños y niñas, que tienen hambre. Ahora, cuando yo a mis alumnos les pregunto ¿dónde pondrían inicio en la crisis del capitalismo actual? Muchos de ellos lo primero que hacen es referir al martes 15 de septiembre de 2008 con la caída de Lehman Brothers. Es decir, el capitalismo, que es el sistema que domina la economía mundo en este momento, o que predomina por lo menos, no entra en crisis porque hay un niño con hambre, entra en crisis porque cae un fondo de inversión. ¿Cómo opera el complejo mediático? ¿Cómo operó el complejo mediático en nuestro país? Ustedes recuerden que en diciembre del año 2014, Cristina remueve esa estructura paralela de poder, que era la CIDE, que había atravesado los gobiernos de los últimos 40 años, y ojalá fuera la CIDE.
La CIDE es la CIA, la CIDE es el Mossad, la CIDE es un sistema internacional y ella lo remueve. Y lo coloca Oscar Parrilli al frente de la nueva agencia de inteligencia. Y eso es lo que está pagando, o parte de lo que está pagando, en este momento con la persecución. Pocos días después se produce el atentado de Charlie Hebdo en París. Y ustedes recuerden que hay una protesta de los grandes medios nacionales diciendo que había sido muy débil el apoyo del gobierno argentino a la protesta contra ese atentado. Se estaba preparando el camino del plan terrorista internacional. Y después viene la denuncia de Nisman respecto del memorándum. Y después viene la muerte de Nisman. Es decir, un fiscal denuncia un plan terrorista internacional y la presidenta mata al fiscal que hace la denuncia. Y el desprestigio viene de la prensa internacional hacia adentro, porque ya no alcanzaba con el desprestigio interno. Y hace que el mundo tenga una imagen de los líderes nacionales similar a la imagen que nosotros tenemos de los líderes en Medio Oriente que fueron desplazados por las llamadas primaveras árabes. Es decir, no hay que entender solo la racionalidad desde el punto de vista de los intereses, sino de la manera que operan. ¿Por qué digo entender la racionalidad? Porque si uno creyera que es un plan malo de toda maldad, estaría luchando contra un absurdo. Uno tiene que conocer cuál es la lógica del plan que está resistiendo para poder intervenir en esa racionalidad con instrumentos que también son instrumentos con la densidad suficiente y no simplemente producto de la reacción frente a la maldad o la reacción frente al absurdo. Bueno, podría seguir mucho más. Me falta hablar de China, me falta hablar de Rusia, pero falta que hable Ricardo también. Hay otro eje geopolítico internacional. ¿Que nos tenemos que adherir de manera romántica, de manera lineal? No. Pero que indudablemente en sus votaciones internacionales, en sus posiciones internacionales, el eje formado por lo que queda de América Latina, por Rusia-China en el Acuerdo de Shanghái y por la figura del Papa Francisco que se ha convertido en un actor internacional, si a mí me dan a decidir, juegan en el bloque que siguen pretendiendo sostener los gobiernos de los pueblos a través de los estados, que tienen intereses, desde luego que tienen intereses, pero que no son los mismos ni de la misma manera que los intereses que han tenido el imperialismo que nos ha sometido a nosotros. Por lo tanto, creo que ahí hay un espacio. De hecho, la recuperación de lo peor de la crisis de Venezuela comenzó cuando vira el destino del petróleo de las empresas norteamericanas a este otro bloque de poder. Termino con dos cosas. Bueno, falta Trump, faltan tantas cosas. Pero bueno, veremos, ya veremos. Ya veremos. Simplemente, y para concluir, nosotros voy a apelar a dos imágenes de García Linera. Primero, los movimientos populares tienen muchos elementos, pero tienen tres que son fundamentales. El campo de las ideas. En el campo de las ideas podremos faltar a un curso, podremos no escuchar un reportaje a Cristina, pero lo tenemos. El campo de las ideas lo tenemos y nadie nos ha movido de ahí a pesar de las dificultades. La organización, con vaivenes, con el impacto de habernos ido del gobierno, con todas las dificultades, pero tenemos el activo más grande y más rico que pueda tener una fuerza popular en la República Argentina.
Y tenemos el tercer elemento que es fundamental, que es la moral de lucha. Está intacta. ¿Ellos tienen más poder? Sí tienen más poder. Pero están moralmente agotados. Porque desde todo ese poder no pueden generar el más mínimo horizonte de esperanza en la época. Ese patrimonio es nuestro. Tenemos la segunda imagen de García Linera, la parábola de la piedra y el cristal. La fortaleza de la piedra ya la conocemos. El camino es construir la fortaleza del cristal para que la piedra no lo pueda romper. Y esa es la unidad latinoamericana. Y esa es la clave de esta primera clase y de todas las que vienen de este curso y de todo lo que nosotros como militantes, como adherentes tenemos que hacer para penetrar y poder ser la contracultura a toda esa penetración capilar que ha hecho el enemigo, que en lugar de apelar a los tanques, a las torturas, a los vuelos de la muerte, hoy apela a estos otros mecanismos. Bueno, yo no sé si volver a dársela a Carlos. Ahora viene el postre. Claro, en realidad es como haber visto una excelente película y uno dice, ¿y ahora qué hacemos? Piensen que es la precuela esto, que es como, yo voy a contar algo sobre lo que antecedió a este panorama que nos alcanzó a presentar Carlos. Para ser prolijo con el orden del programa, a mí me habían pedido que trabajara un poquito sobre el orden de la posguerra, el orden bipolar y el mundo no alineado. Esto es lo que yo tenía como instrucciones, así que voy a tratar de referirme a eso, y que hay muchas de las cosas y raíces de esto que ha planteado Carlos, y al mismo tiempo hay cambios muy, muy dramáticos. Carlos puso un énfasis en los años 70. Es indudable que ese es un momento de transición hacia el mundo actual que vivimos, y probablemente ver cómo funcionó ese mundo entre el fin de la Segunda Guerra y los años 70-80 también nos va a dar una idea de las cosas que se desmantelaron en este periodo y la complejidad que tiene. Bueno, decir que termina la Segunda Guerra Mundial y que aparece una situación totalmente novedosa en el planeta, seguramente ustedes lo tienen clarísimo. El gran tema desde la perspectiva del capitalismo mundial y sobre todo el capitalismo norteamericano, que asume ahí, sí, a partir de ese momento el liderazgo del capitalismo mundial, es cómo se reconstruye el capitalismo y cómo se frena el comunismo. La gran cuestión a partir de 1945, y probablemente las dos bombas en Hiroshima y Nagasaki ya estén diciendo algo sobre eso, es cómo paramos el comunismo. Esa era una preocupación muy grande en todo Occidente, pero sobre todo en el país líder, el que estaba a cargo del sistema. Europa estaba destruida, no tenía ninguna capacidad de contestación. El resto eran países en general muy pobres, y el bastión del capitalismo mundial era Estados Unidos, que en ese momento producía prácticamente la mitad de la producción industrial del planeta, con lo cual tenía una especie de responsabilidad de sostener el sistema. 2 años después, la Unión Soviética dice, nosotros también tenemos la bomba atómica, y 2 años más tarde, China toma el poder, el Partido Comunista Chino, en Pekín, y se produce una especie de histeria planetaria porque, digamos, la expansión de esa mancha roja seguía extendiéndose y se va a seguir extendiendo después por el sudeste asiático. Tenemos Corea, tenemos Vietnam, varios episodios. ¿Qué me parece importante de esto? Que, digamos, queda planteado, de hecho, una especie de polarización mundial
con dos regímenes políticos, económicos, sociales muy diferenciados. Por supuesto, tenemos una larguísima discusión donde no vamos a entrar sobre las características de lo que era el régimen soviético, las bondades y las maldades de ese régimen, pero en todo caso era claramente otra cosa, no había propiedad privada de los medios de producción, había otra forma de funcionamiento del sistema político, y era percibido por Occidente como una amenaza, y una amenaza mortal, no era un chiste, tomaban el poder los comunistas, se terminaba el reino del capital. Así que en algunos momentos esto preocupó dramáticamente a los norteamericanos y entraron en una faz de guerra que se va a llamar Guerra Fría, precisamente porque las dos potencias tienen bombas atómicas y no pueden entrar en una guerra abierta y declarada porque está en peligro la destrucción del planeta, pero sí pueden enfrentarse, y de hecho se enfrentan en todo el planeta y en todas las dimensiones de la vida social, no solamente en cuestiones militares, sino en cuestiones culturales, económicas, ideológicas, propagandísticas. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque ese es el marco en el cual se desarrolla, se expande y se transforma, digamos, en una categoría de análisis histórico muy importante, lo que se llamó el keynesianismo / estado de bienestar. Es decir, la respuesta de Occidente frente a la amenaza comunista va a ser el desarrollo del estado de bienestar, de las instituciones keynesianas y de una forma de regulación del capitalismo que resultó sumamente exitosa entre el final de la guerra y los años 70. Exitosa porque el objetivo era doble, era reconstruir la economía europea devastada por la guerra, reconstruir los sistemas políticos y alejar el peligro comunista. El Partido Comunista Italiano estaba al borde de ganar democráticamente las elecciones en Italia, lo mismo en el caso francés. La Guerra Fría, el terror desesperado al comunismo va a hacer que dictadores filofascistas como Franco se transformen en aliados de Occidente y se los perdona y se los transforma en buena gente. Cosa que no va a pasar, por ejemplo, en nuestro caso con el peronismo, que va a ser considerado y combatido como una especie de supervivencia fascista en el mundo periférico. No es el caso de España, que es convertido en un aliado, un querido aliado de la libertad occidental. El mundo keynesiano es un mundo que hoy nos parece lejano, extraño, y nosotros todavía seguimos peleando y defendiendo las poquitas cosas que nos van quedando de ese mundo, que tiene que ver con lo que eran los mandamientos fundamentales para un ministro de Economía de un país capitalista occidental, el que fuera, en la posguerra, que era, uno, combatir el desempleo, todo el mundo con trabajo. Segundo, crecimiento económico, tiene que haber crecimiento económico. Y lo tercero es evitar que los ciclos económicos se transformen en desastres. Esto era el aprendizaje de lo que había pasado con la crisis del 29, el desastre generalizado que provocó y el contexto propicio para el ascenso al poder de los fascismos y de otro tipo de movimientos. Entonces, la lección había sido: evitemos todo eso, apliquémonos la vacuna keynesiana para que no haya desempleo, no haya agitación social y por lo tanto no venga el comunismo, que crezca la economía, que genere oportunidades, porque para eso somos capitalistas, y finalmente que no haya desestabilizaciones de tipo macroeconómico, que eso era la regulación del ciclo económico. Ese es todo el instrumental keynesiano aplicado a todas las realidades nacionales. Yo cuando estudié economía, y estudiábamos por supuesto con manuales norteamericanos, no se explicaban los manuales norteamericanos que la economía capitalista era economía mixta. Es interesante porque esos eran los manuales que nos venían a nosotros a la periferia
desde los países centrales que ellos también creían en la economía mixta. Y ellos nos explicaban que estaba el Estado, que era importante, y estaban las empresas y tenían que trabajar conjuntamente. Eso nos enseñaban hasta el cambio ideológico extraordinario, esto que planteó Carlos, que tiene que ver con la transformación del sistema en otra cosa. Es muy interesante, y en ese sentido hago una pequeña acotación sobre nuestra historia económica y sobre cómo los liberales le daban la cabeza al pueblo argentino. Siempre han presentado al peronismo y a Perón como una especie de, por supuesto, fascista, pero aparte delirante, extravagante, destructor de una forma de producción argentina que funcionaba bien. La verdad que todo lo que se puede describir de lo que hizo el gobierno peronista 46-55 está en la más estricta ortodoxia keynesiana. Todo lo que tiene que ver con la protección social, con el cuidado, con los derechos sociales. Vayan a Inglaterra, vayan a Francia y encuentran exactamente lo mismo. Hay muchísimos paralelos entre el laborismo inglés y lo que hace el peronismo. Con matices nuestros, por supuesto. Pero digamos, en el fondo todo el mundo está funcionando con un criterio de que el Estado tiene derecho a intervenir en la economía, interviene bien, hace las cosas que hay que hacer, impulsa, estimula, protege y también, y de paso, evita que venga el comunismo. Digamos, y esto estaba santificado así porque el comunismo era realmente percibido por Occidente y por los norteamericanos como una amenaza mortal frente a la cual había que hacer muchas cosas. Combatirlo también militarmente, ideológicamente, culturalmente y también vacunar. Por eso los norteamericanos en América Latina en los años 50, 60 nos reclamaban a nosotros que hiciéramos la reforma agraria. Banco Mundial pedía en América Latina la reforma agraria. En el mismo momento que expulsan a Cuba del sistema latinoamericano, le están pidiendo al resto de los países que hagan reforma agraria, porque el peligro era que la agitación campesina derivara en cuestiones vinculadas al comunismo. Digo todo esto porque ese tema impregnaba todo y a los norteamericanos no se les escapaba, como si se le escapaban a las clases dominantes latinoamericanas, que era muy importante evitar la desestabilización social y que había que darle a la gente algo mínimo, aunque sea 2 hectáreas de propiedad, pero para que se pasaran del otro lado. Cosa que, desde la perspectiva miope de las clases dominantes latinoamericanas, eso era una afrenta y no debía ocurrir nunca. Es importante esto para decir que esos 30 años que van aproximadamente desde fin de la guerra hasta mediados de los años 70 son años de crecimiento económico universal. Crecían los países centrales, más crecíamos a una velocidad más alta los países periféricos y crecían los países de la órbita socialista, crecían todos. Y por lo tanto es interesante porque es una época de progreso general que permitía pensar exclusivamente en términos de que el progreso es lineal, ya sea dentro del capitalismo, del socialismo, hay progreso y el progreso es permanente y sigue para siempre. Y siempre vamos a estar un poquito mejor, más lento. La novedad, lo que nos vamos a encontrar después, yo no voy a entrar a ese punto, con la inflexión mundial de los años 70-80, es que el desarrollo es reversible. El progreso es reversible. Sociedades que alcanzaron ciertos niveles de vida pueden caerse a niveles mucho peores. Y esto se verificó, por ejemplo, en los ex países de la órbita soviética, en África subsahariana. Hoy podríamos decir están en el 4º mundo, no en el 3º, en el 4º. Y algunos países de América Latina pasó, en nuestro país pasó. Nosotros estamos soportando el 3er experimento neoliberal con nuestro país. Lo que logró el neoliberalismo desde el 76 para acá es un retroceso en términos de desarrollo económico y social, claro. Es decir, es un país que, como decía Aldo Ferrer en su época, si creciera al 4% anual, como crecía desde los años 50 hasta los años 70,
eso lo interrumpió el proceso de reorganización nacional. Si hiciéramos la curva, ¿cómo sigue eso? Y estaríamos viviendo muy felices y con niveles de pobreza prácticamente ínfimos. Bueno, ahí cortó algo ese proceso de reorganización. Ahora, quiero decir dos cositas que vale la pena decir. ¿Cómo se organiza el capitalismo de posguerra? Se juntan los norteamericanos con los ingleses en Bretton Woods y se ponen a discutir qué hacemos. Con la diferencia que uno es un gigante poderosísimo y otro es un imperio en decadencia que tiene poco para decir a esta altura. Los ingleses mandan nada más y nada menos a Bretton Woods que a Keynes. O sea, digamos, Messi y Maradona juntos. Y los norteamericanos mandan a White, que es un tipo que no era muy conocido en ese momento, pero pesa el enorme poder norteamericano y entonces diseñan un sistema internacional en clave keynesiana, es decir, regulemos al mundo para evitar crisis, desastres y catástrofes, regulemos al mundo para evitar que avance el comunismo. Y ya que estamos, regulemos el mundo para bienestar de los Estados Unidos y yo les diría el monumento histórico que queda de Bretton Woods hasta hoy es el dólar. ¿Qué decía Keynes? Keynes decía, inventemos una moneda internacional. ¿Qué dijo Estados Unidos? ¿Para qué? Si está el dólar, que está fenómeno, todos necesitan dólares, nosotros le vamos a comprar, le vamos a vender a todos. El dólar, bueno, el dólar es un privilegio único que tiene Estados Unidos. Digo una sola cosa, los paupérrimos de los liberales latinoamericanos todo el tiempo están diciendo hagamos como Estados Unidos. Digo, déjennos pagar nuestras importaciones con pesos, si ustedes quieren imitar a Estados Unidos. El único que puede hacer eso es Estados Unidos, pagar sus deudas con la plata que imprimen y pagar sus importaciones con la plata que imprimen. Eso lo quiero hacer yo también, eso no se puede hacer. Esto es Bretton Woods. Eso es Bretton Woods, es decir, es el legado y quedan, digamos, 2 o 3 organismos muy importantes, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y el tercero se tendría que crear ahí la Organización Mundial de Comercio. Tardó muchísimo en crearse porque efectivamente hay muchos problemas comerciales a nivel internacional. 2 cosas quiero decir sobre eso. Banco Mundial no tenía nada que ver con el Banco Mundial actual. Empieza siendo Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. La función era reconstruir Europa urgentemente antes que avancen los comunistas y lleguen hasta Portugal. Así que eso había que construir rápido, había que poner plata y hacer obra. Y durante un tiempo, yo diría hasta los años 70, hasta Reagan, diría yo, el Banco Mundial se ocupa de eso, financiar infraestructura, y de hecho en nuestro país también nos financiaron cosas que nos vinieron bastante bien en materia de construcción de una infraestructura nacional. Después se transforma en un organismo de intervención en los países, después nos financian, por ejemplo, los programas de despido de los estados, cambia el Banco Mundial de la función keynesiana que tenía pre-años 80 a una función neoliberal que es la que tiene hoy en día. Lo mismo con Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario es un organismo, originalmente un organismo sumamente técnico, cuya función es un país que tiene un problema transitorio, le faltan fondos para pagar sus exportaciones, sus importaciones, lo cubre transitoriamente Fondo Monetario, te presta por 2 o 3 años, le devolvés y se acabó. Y eso era todo, una especie de enfermera de países que tienen problemas transitorios de balance de pagos, nada más. Ese organismo que se transforma en una verdadera pesadilla de intervención financiera internacional en los países, que lo vivimos dramáticamente en la Argentina desde el 82, que lo mete la dictadura militar, hasta el 95, que Néstor le dice, tomen 9.500 millones y no lo queremos ver más. 23 años de intervención, 2005, perdón, 23 años de intervención sobre la economía argentina, donde nosotros votábamos gobiernos, pero después venía tío Fondo Monetario a decir, pero esto no se puede, esto acá, esto allá, no te presto, te saco, te pongo. Se transforma en un instrumento de dominación, de intervención financiera sobre los países.
Soy Elsie, vecina de Aronskin. Lo que digo es lo siguiente. ¿Cómo ven el papel de las criptomonedas en esta situación de capitalismo financiero? Adelante, Ricardo. Sí, sí. No, bueno, yo estoy acostumbrado a que las monedas sean expresión de estados nacionales. Yo estoy estudiando el tema de las criptomonedas porque si te tuviera que dar una respuesta rápida, te diría, son globos que no tienen ningún respaldo de nada y que así como suben, bajan y puede pasar cualquier cosa, salvo en el caso de Venezuela, que largó una criptomoneda con un respaldo del Estado venezolano y respaldo de petróleo. Pero en otros casos, digo, ¿quién está detrás de esto? Si no me admiten esta criptomoneda que compré con todos mis ahorros, ¿a quién le reclamo? A la red. Es decir, todavía yo le veo como problemas a ese sistema. Me parece que es otra manifestación del capitalismo burbujeante que tenemos, muy especulativo. Se están buscando todo el tiempo eldorados que no tengan nada que ver con producir, sino con otra cosa. Los economistas serios sabemos que si no hay producción, todo el resto es un verso total. Así que esto de las criptomonedas, que no se sabe a qué reflejan, que son construidas con sistemas de computadoras, digamos, es una cosa media... te diría ridícula, pero hay que estudiarla más profundamente, pero en principio yo no le veo mucho sentido. Gracias, Ricardo. Nos disculpas. Vamos a seguir con las preguntas. Les pido a los expositores, yo les pediría a las personas que hagan todas las preguntas y ustedes después las organizan, así hacemos más rápido. Adelante. Hola, sí, la pregunta es para Carlos. Yo soy justamente Carlos, de Peronismo por la Ciudad de la Comuna 1. Vos mencionaste una apetencia foránea por la energía latinoamericana. La pregunta es, ¿cómo se conjuga eso con los adelantos tecnológicos de la industria petrolera americana en el sentido de que va hacia, si no lo tiene ya, hacia un autoabastecimiento y eso a una baja de costos a través de todas las industrias? Gracias. Había 3 preguntas aquí en esta zona. Ahí está, gracias. Sí, José María Fumagalli, para Ricardo. En la OMC existe todavía un principio que es el de tratamiento especial y diferenciado, que en alguna medida es el reflejo de esa tomada en cuenta de la diferencia entre los países desarrollados y no desarrollados. ¿Esto está vigente o es mera poesía? Porque en la negociación con la Unión Europea, si bien se declama la aplicación de ese tratamiento especial y diferenciado, da toda la impresión de que los europeos se lo pasan, ya saben por dónde. Sí, sigue la compañera. Acuérdate de presentarte. No, de que vos, de presentarte vos. Sí. Yo soy Susana Cuyás, de SADOP, y le quería preguntar a Ricardo que no nombró la crisis del petróleo y cómo ve la relación que hay entre la crisis del petróleo, el fin del modelo fordista y la explosión del capitalismo financiero a partir de la aparición de los petrodólares. Gracias. Hacia atrás. Ahí. ¿Estabas vos también? Sí. Muy breve, Caro, que tengo una final allí. No hay problema. Mi nombre es Carolina y quería preguntarle a Ricardo, que en un momento mencionó que ellos en la militancia de los 70 pensaban que el mundo iba hacia un socialismo, y cómo lo ve ahora, qué piensa ahora de eso que pensaban. Bien, y allá, el señor. Hola, mi nombre es Oscar Saliol y es una visión que yo tengo. Hace un tiempo salió en Russia Today una nota en la cual se planteaban el comienzo, o sea, el comienzo del patrón dólar como moneda internacional y la relación con China. Entonces, hay como una pregunta, dice el presidente en ese momento de Estados Unidos, le dice al presidente de China, ustedes fabricarán industria, le dice el presidente de Estados Unidos. Y el presidente de China le dice, ustedes fabricarán moneda. ¿Esta no sería la parte de la grieta en el fundamento principal?
comienzo del dólar como patrón y como moneda internacional, luego viene todo el proceso en América Latina con la dictadura, se expande en los 90, y la otra parte de la grieta, o sea, el lado izquierdo de la grieta, con el comienzo, como lo planteó Carlos, en 1999, con el advenimiento al gobierno de Venezuela del presidente Chávez, después Lula. Gracias. Serían las dos partes de la grieta esta que normalmente hablamos. Es mi visión, no sé. Gracias. Empezamos por Carlos. Sí, igual le voy a pedir a Ricardo que me ayude también, pero no, la primera era, digamos, si los Estados Unidos están consiguiendo más energía, ¿para qué quieren la de América Latina? ¿Vendría a ser eso? Sí, no, a mí me parece que una cosa es manejar la tecnología de los nuevos yacimientos no convencionales, que eso indudablemente ha tenido que ver no únicamente, pero sí relativamente con la baja del precio del petróleo a nivel internacional, y otra cosa es pensar que con eso alcanza para sostener un nivel de acumulación de riqueza y de consumo absolutamente irracional y desmesurado, no solamente de los Estados Unidos, sino de los centros financieros que son funcionales a ese esquema. Es decir, hay que sostener un nivel de consumo, hay que sostener las guerras en Medio Oriente, hay que sostener detener la expansión china, hay que seguir dominando América Latina. Creo que además los ciclos de agotamiento de matrices energéticas son ciclos largos, por lo tanto, que se descubra una nueva tecnología no quiere decir que se acaben inmediata o automáticamente las otras. Y además porque la disputa es por nuevos materiales, por nuevas tecnologías, por nuevas energías y por recursos escasos, como por ejemplo el agua, y como por ejemplo otros materiales que tienen que ver con el estilo de vida del futuro que los grandes núcleos de poder están imaginando a muchas décadas, con muchas décadas de antelación. Es decir, desde los autos eléctricos y autoconducidos hasta las energías solares, hasta cada uno de los nuevos materiales y de las nuevas tecnologías que van a modificar el estilo de vida. ¿El estilo de vida de quién? De la población que acceda a eso, que es cada vez menor, porque el nivel de concentración y de ampliación de la brecha no se detiene. Y esa irracionalidad es lo que torna inviable este modelo de acumulación. Y además porque hay una intencionalidad de dominación geopolítica, no es solamente si necesitan o no necesitan los recursos, que los necesitan, no, de ninguna manera creo que no los necesiten, pero además, aunque no los necesitaran, necesitan sí tener un dominio sobre América Latina y sobre el resto de las colonias, para impedir que China siga siendo el principal inversor, que plantee otro modelo de relacionamiento económico, cuando en el mundo un país, por distintas razones, llega a acumular el mismo PBI que el líder, que es lo que está sucediendo en este momento, obviamente no per cápita, porque ese mismo PBI lo tienen que dividir en una población 4 veces superior. Pero cuando logra equiparar el PBI de los Estados Unidos, y además cuando tiene perspectivas de crecimiento y de expansión mayores todavía, aún que las que tienen los Estados Unidos, el mundo entra en un terreno de disputa geopolítica, que puede ser menos confrontativa y más colaborativa por esta relación que hay entre el intercambio comercial, las reservas chinas de capital norteamericano, etcétera. Puede ser por algunos momentos, pero va a llegar un momento que va a entrar, digamos, la ruta de la seda, por ejemplo, uno de los grandes proyectos de infraestructura mundial. En resumen, una pregunta válida sobre el actual sistema de poder mundial es si entre China y Rusia y Estados Unidos se disputan el liderazgo de la globalización o si hay proyectos de gobernanza diferentes.
o si no estamos no es que dispute quién va a liderar un modelo de globalización, sino que cada uno de los dos representa un modelo distinto en términos de cómo estructurar las relaciones de poder. Yo por el momento me inclino más a esta otra cuestión. No de manera romántica, de manera analítica, pero me inclino a pensar que un mundo con los paradigmas que tienen que ver con una cultura milenaria, con toda una cuestión religiosa, con todo un modo de organizar la sociedad, de haber organizado su relación con otros países, es decir, cómo se dan los acuerdos comerciales, los acuerdos de inversión. Me da la impresión de que la expansión de China plantea un modelo de relacionamiento diferente al modelo de los Estados Unidos, que ha llevado a este grado de acumulación irracional de la riqueza. Bien, gracias. Ricardo, entonces, de alguna manera, como cierre y lo más breve que puedas en estas preguntas facilísimas que te hicieron, si podés responderlas como conjunto, agradecidos, y con esto cerraríamos el encuentro. Sobre la pregunta de la OMC, la verdad que desconozco puntualmente si sigue habiendo algún tipo de cláusula que beneficie especialmente, pero la percepción que tenemos, y sobre todo en los 12 años de kirchnerismo, donde había cierta idea de soberanía nacional, es que siempre es una celda para nosotros. No podemos estar afuera porque adentro están casi todos los países del mundo y entonces nos cobrarían aranceles imposibles y nos dejarían fuera del comercio. Pero si estamos adentro, la verdad que la simetría es muy grande porque las reglas de juego que se ponen son equivalentes para los países. Hoy, antes seguramente quedó alguna rémora de otra época más donde se pensaba en la simetría. Ahora las reglas son para todos iguales, con lo cual a nosotros son muy perjudiciales. En realidad lo mejor que puede pasar es que se disuelva la OMC. Lo mejor que podría pasar es eso. Alguien me señaló con corrección que me olvidé la crisis del petróleo. Es difícil en un periodo muy corto de tiempo contar un montón de cosas. La crisis del petróleo del 73 y en adelante es interesante porque desestabilizó económicamente el gobierno de Perón y arruinó el programa de estabilización que tenía. Pero aparte de todo, es el origen de la abundancia de capital financiero que empieza a haber a nivel mundial, los famosos petrodólares, el reciclaje de los petrodólares, es decir, nos empiezan a ofrecer dólares baratos a los países de América Latina y de todo el mundo, y nosotros entramos en eso, nos endeudamos. Quiero decir, se metió la dictadura en eso, el gobierno peronista no entró, pero después se metió la dictadura con todo, y después lo que remató el problema del endeudamiento es que Estados Unidos subió la tasa de interés violentamente, eso fue en el año 80. Es decir, estábamos un poco endeudados, pero cuando subió la tasa nos mató. Nada, para contar toda una historia un poco triste de lo que nos pasó a nosotros con la deuda, que sigue hasta hoy. Gracioso, la pregunta de a dónde va el mundo me encantó porque yo creo que el socialismo es una posibilidad. La diferencia es que no es una posibilidad inevitable. Puede ser una catástrofe ecológica, puede ser una vuelta hacia formas feudales totalmente mezcladas con tecnología moderna. Digamos, hoy nadie puede decir, no, ahí está el futuro, es ese, y ya te cuento cómo es. No existe más eso. Lo que sí existe son como alternativas que hay para la humanidad, algunas mucho más colaborativas e interesantes y ecológicas, y otras catastróficas. Y la diferencia es que no tenemos esa metafísica que nos lleva inevitablemente al triunfo. Pero uno va a tener que hacer apuestas en la dirección a las sociedades. Todos los que estamos acá, supongo que apoyamos y queremos una sociedad solidaria. Último tema, China, Estados Unidos, grieta. Hay que decir algo, China es muy, muy responsable al haber ofrecido sus trabajadores tan baratos para producir
a las multinacionales bienes para el mercado mundial de haber reventado el salario de todo el resto del planeta. Todos competimos contra los chinos, todos, o sea, hasta el último trabajador de un taller textil argentino está compitiendo con los chinos. ¿Con qué? Con los chinos, con sus... Ahora, ¿eso es China? No, esas son las multinacionales. Las multinacionales son europeas, norteamericanas, japonesas. Y esto tiene que ver con esto que decía Carlos. Pensar los conflictos en términos exclusivamente nacionales, hay que cuidarse ahora, porque los únicos que ganan de los dos lados del mostrador, del lado norteamericano y del lado chino, son las multinacionales. Entonces eso hay que tenerlo claro para no confundirse en choques nacionales. Ahora la verdad que la globalización, y esto queda para otra charla, la globalización está hecha a medida de las corporaciones y del capital financiero. Y el resto, que se adapten como puedan. Bien, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Carlos. Gracias Natalia por toda la organización. ¿Hay algún avisito final? Rápido. 2 minutos se pueden ir yendo si quieren. Queda mucho, digamos, algunos que se han quedado... digo, si las preguntas no respondieron del todo... Debía tratar de atenderlas de alguna forma. El keynesianismo desde el punto de vista económico fue un éxito completo y absoluto. No hubo ninguna crisis relevante en las décadas siguientes a 1945. No solamente se logró el pleno empleo, los europeos importaban mano de obra del tercer mundo porque no les alcanzaban los puestos de trabajo. Ahí están los pakistaníes, ahí están los turcos, ahí están los argelinos, ahí están los marroquíes, esos seres despreciables hoy en día, pero que el abuelo o el padre fueron bienvenidos porque hacía falta un montón de gente para hacer un montón de trabajos. Ese era el éxito del keynesianismo. En Argentina, nosotros, años 73-74, llegamos a tener una tasa de desempleo del 1,4%. Y voy a mencionar un diario que también cambió mucho. Clarín, en aquella época, traía un suplemento dominical gigantesco con miles de puestos de trabajo, así que si un trabajador se cansaba del trabajo o se puteaba con el jefe, el lunes estaba ya buscando otro trabajo y el martes por ahí ya estaba trabajando en otro lado. Ese mundo de pleno empleo generaba una cancha muy equilibrada entre trabajadores y capital. El pleno empleo es una cosa extraordinaria, por eso todo lo que hizo el kirchnerismo en esos 12 años de ir reduciendo, fortalecía automáticamente a los trabajadores. Aunque fuera Cavalieri, todo sindicato tenía más poder. Todo sindicato tenía más poder. Eso va a pasar a nivel planetario gracias al triunfo del keynesianismo. Ahora, el efecto que eso tiene es fortalecer el poder de los trabajadores a nivel internacional y eso a su vez genera que los empresarios vean achicada su tasa de ganancia. Venden todo lo que quieran, venden muchísimo, los mercados están gorditos y deseantes de comprar, pero hay un problema, que es que la tasa de ganancia cae. Porque los salarios son buenos y los sindicatos tienen capacidad de presión. Y no importa si los sindicatos sean demócratas cristianos, peronistas, trotskistas. Todos consiguen aumentos porque hay una cuestión fundamental que es que hay pleno empleo, que es una de las claves del keynesianismo. Bueno, contra esa situación de pleno empleo, contra esa situación de relativo poder de los trabajadores en todo el planeta, va a haber una especie de rebelión empresarial. Una rebelión empresarial que en nuestro país se expresa en el golpe del 76, claramente, ahí está todo el alto empresariado argentino está apoyando el golpe del 76, pero que en países menos violentos
o donde el capitalismo es más hegemónico, se va a expresar en otras cosas. Por ejemplo, la alta burguesía norteamericana va a impulsar una transformación ideológica en el Partido Republicano, esto va a estar expresado en Reagan, que tiene que ver con una suerte de rebelión del capital contra el keynesianismo. Todo muy bien, no hay crisis, la gente come, se ha estabilizado el capitalismo y yo creo que ahí hay una clave. En los años 70 el capitalismo está estabilizado en todo el mundo, no hay peligro de un vuelco hacia el comunismo en Europa, ni en Estados Unidos, ni en otras regiones, y ya es el momento de sacarse el keynesianismo de encima, porque el keynesianismo genera condiciones de fortaleza de los trabajadores, y eso hay que liquidarlo. Y ahí empiezan a aparecer las ideas neoliberales tal cual las conocemos hoy en día, en los países centrales, en la periferia, la escuela de Chicago, reviven una momia del pensamiento como era Hayek y lo transforman en un líder del futuro, y empiezan con esta cosa de las libertades del mercado, de las desregulaciones, de las aperturas. Yo no voy a entrar en eso porque es otro mundo, pero es un mundo, digamos, este conjunto de ideas neoliberales. Thatcher en Inglaterra en el 79, Reagan 80 en los Estados Unidos, son la reversión del ciclo keynesiano. Reversión que empieza ahí y no para más. No para más. Esto quiere decir, vamos a desmontar todo lo que hacía que los trabajadores tuvieran fuerza. Los atomizamos, reventamos los sindicatos, los hacemos competir contra trabajadores del resto del mundo que trabajan por 2 mangos. Hacemos todo. El libre comercio internacional no es otra cosa que eso. Es hacer trabajar, hacer pelear a los trabajadores contra otros trabajadores, amenazándolos con que van a perder su fuente de trabajo. Cualquier trabajador sensato dice, no me echen, prefiero que me bajen el salario, no me echen. Es decir, ahí hay una reversión, pero fíjense, se está revirtiendo un verdadero éxito económico. Nadie puede decir que el keynesianismo fue tirado a la basura de la historia porque era un fracaso. Al contrario, fue un éxito. Triunfó, funcionó, dio bienestar, dio estabilidad, dio previsibilidad, dio futuro. Conclusión, bueno, genera poder de los trabajadores, porque están con pleno empleo. Bueno, esto es lo que había que eliminar, empezó por ahí y siguió por muchísimas cosas. También hay que decir algo, el keynesianismo como sistema de consumo y producción tenía y tiene un problema estructural mucho más complejo que este problema social que estamos planteando, que es un tema de orden ecológico global. Ya se ha recontra demostrado que no se puede reproducir a nivel planetario, somos 7.400 millones de personas, el estilo de vida norteamericano. Pero no porque seamos distintos y no sabemos cómo funcionan las cosas, sino porque explota. El planeta no aguanta el despilfarro, el tipo de consumo implícito en reproducir lo que consume un norteamericano medio. No se aguanta. No aguanta el planeta, no aguantan los recursos, no hay energía, no hay tecnología, no hay nada. No se puede aguantar ese estilo de vida. Con lo cual es interesante porque, digamos, todo el mundo está bailando en torno a un sistema que no puede de ninguna forma cumplir lo que promete. Eso es muy interesante. Bueno, voy redondeando. Pasa una cosa más que me parece importante, que como que va cerrando el ciclo del mundo keynesiano, que es algo que pasa en 1971 con el presidente Nixon. Nixon, todo el mundo se daba cuenta que los norteamericanos tenían un privilegio increíble, que era emitir dólares. La moneda internacional emitían y pagaban sus deudas, emitían y pagaban las importaciones, pagaban la guerra de Vietnam. Empieza a haber un malestar con eso. El primero es De Gaulle, que dice, yo no les creo a ustedes que tengan todo esto respaldado en oro. A ver, mándenme el oro. Y De Gaulle le exige a Estados Unidos que el Banco Central de Francia le manda todos los dólares que tiene y le pide a los norteamericanos que le manden todo el oro que representa
hasta ahí alcanza, los norteamericanos quedan con la lengua afuera y muy preocupados, y en el 71 le encuentran al mundo que el dólar son los padres. Dicen, no hay más convertibilidad. No hay más convertibilidad del dólar contra el oro, no hay más, no hay nada detrás del dólar. Cosa que es extraordinariamente interesante porque sigue siendo la moneda internacional y sigue siendo una cosa totalmente al arbitrio, si ustedes quieren, de las autoridades políticas de los Estados Unidos. Por supuesto que como Estados Unidos era y sigue siendo una enorme potencia y una enorme potencia comercial, hay muy pocos países dispuestos a pelearse con Estados Unidos, a dejar de venderle y dejar de aceptar los dólares norteamericanos. Por ahora nadie, ni los chinos, se atreven a una cosa así. Pero lo que es importante es que Estados Unidos dice, se acabó, y eso es muy interesante porque la mayor parte de la gente del mundo piensa que detrás de las monedas hay otra cosa. Y no hay otra cosa. En el caso de Estados Unidos hay el enorme, fenomenal poder militar, tecnológico, financiero de los Estados Unidos, pero no hay oro. Nadie piense que detrás de los dólares hay oro. Con eso también se va disolviendo uno de los legados de Bretton Woods. Así que yo les diría, para completar y cerrar, el mundo de posguerra es un mundo tremendamente conflictivo, tensionado, muy fértil desde el punto de vista de las ideas, de la creación, de la cultura, muy vital. Tiene muy poco que ver con el mundo depresivo del neoliberalismo y el bajo crecimiento y la baja expectativa que vivimos en el mundo desde los 80 en adelante. Es otro tipo de planeta. Y lo que a mí me parece más interesante, que los propios capitalistas que reclamaban una solución política para estabilizar el capitalismo después del 45, que se sentía auténticamente amenazado, 30, 35 años después dicen, bueno, córtenla con esto, ya se estabilizó, ya no hay peligro, ya el comunismo no amenaza a nadie, ya no interpela a nadie, ya no entusiasma como entusiasmaba. Bueno, es la hora de sacarnos de encima todo esto, porque lo que queremos son más ganancias. Última cuestión es que el keynesianismo no era solamente un sistema de regulación para evitar que viniera el comunismo. El keynesianismo tiene toda una función económica que tiene que ver con que el capitalismo funcione armónicamente. Lo que los tipos dijeron es, tiremos el salvavidas, ya está. Cuando cayó la Unión Soviética, toda esta tendencia a la irresponsabilidad social y política se acentuó y entramos en otro mundo con turbulencias económicas, financieras mucho más grandes y situaciones mucho más imprevisibles que en ese mundo que era muy tensionado, muy conflictivo, pero al mismo tiempo muy controlado. Bueno, eso era.